Le damos la bienvenida a nuestro octavo ponente. Ella es Mayra Costa, quien es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Ella es magíster en Tecnologías de la Información, mención en Seguridad de Redes y Comunicación. Ella es de Ecuador y nos acompaña el día de hoy con el tema las TIC como oportunidad para fortalecer el PEA en los estudiantes con discapacidad virtual. Muy interesante las personas que han estado preguntando, Mayra, si teníamos temas apropiados para las personas o estudiantes con discapacidad. Bienvenida, apreciada Mayra. Gracias. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro cuarto cita. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias a todos sus colaboradores. En realidad, para mí es una experiencia muy motivante. He tenido muy buenos, prácticamente todo el proceso ha sido guiado excelente. Yo les felicito muchísimo Muchas gracias. y bueno, espero contribuir con un granito de arena en este tema que en realidad es sumamente amplio. Eso, eso es correcto. Eh, La pantalla gigante es suya. ya, gracias. Muy bien. Bueno, em, el día de hoy voy a hablar un poquito acerca de las tecnologías de información y comunicación como oportunidad para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con discapacidad visual. Mi nombre es Tatiana Costa, magistra en tecnología de información con mención en seguridad, redes y comunicación, docente de la Universidad Técnica de Machala y me pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter e Instagram como @maritatiana18 y en Facebook como tatiana.acostayela. Bueno, antes de empezar, vamos a ver un poquito una frase de Albert Einstein que nos indica, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Porque, bueno, vamos a ver específicamente. He tomado en consideración el objetivo número 4 de la ONU que nos indica que una educación de calidad debe de garantizar una educación inclusiva y equitativa, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Cuando hablamos, pues prácticamente de esto tenemos que tener en cuenta de que la educación debe ser inclusiva. Nosotros no podemos dejar de lado a ninguna persona. Todas las personas pues tienen los mismos derechos para poder obtener conocimiento. Ahora, específicamente con lo que corresponde a discapacidad visual. La Organización Mundial de la Salud me dice que aproximadamente 180 millones de personas sufren de una discapacidad visual. De entre ellos, 40 o 45 millones de personas son ciegas. Imagínense, eh, la población es sumamente amplia, ¿no? Y bueno, ¿pero qué es la discapacidad visual? Obtenido desde una fuente del CIE, me dice que la discapacidad visual es la limitación funcional del ojo. Este varía de acuerdo al grado de afectación en el ser humano. Ocurre de que Pareja y Paz nos indican de que la discapacidad visual puede ser de baja visión y de ceguera. Cuando hablamos de baja visión, pues estamos hablando probablemente de una visión baja leve, moderada o severa. Hay que tener en cuenta de que muchas de las personas probablemente tengamos una visión leve, no podemos ver a lo lejos, no podemos ver muy cerca, tenemos que utilizar lentes, ¿no es cierto? Pero ya cambia la situación, pues, cuando ya aumenta, ¿no es cierto? Y bueno, y tenemos la otra parte que corresponde a la ceguera. La ceguera puede ser parcial como también puede ser total. Al hablar de una ceguera parcial, pues probablemente podríamos decir de que no podemos ver con un ojo o con parte, no podemos ver totalmente y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Ocurre de que la Organización Mundial de la Salud nos dice que las experiencias individuales en deficiencia visual varían de acuerdo con factores desde la disponibilidad de prevención, así como del tratamiento y el acceso a la rehabilitación de la visión. Recuerden que en muchas ocasiones existen algunas enfermedades o algún tipo de problema, en este caso, pues que si es que
detiene a tiempo, si se lo logra ver en cierto tiempo, pues entonces este tipo de problema podríamos irlo disminuyendo y no podría irnos afectando tanto. ¿Sí? Y así existen un sinnúmero de enfermedades o de problemas, los cuales podríamos, como quien dice, prevenirlos, ¿no es cierto? Pero no todas las personas poseen esa facilidad, no todas las personas tienen las mismas alternativas. Entonces, todo esto varía de acuerdo a todos estos factores. Vamos a ver, ¿cuál es el aporte de la tecnología de información y comunicación para discapacitados visuales? Bueno, aquí es donde aparece esta palabra tan bonita denominada tiflotecnología. Y bueno, ¿qué es la tiflotecnología? La tiflotecnología no es nada más que el conjunto de teorías, conocimientos y recursos que permiten encaminar a los invidentes o deficientes visuales los medios oportunos para el uso adecuado de la tecnología, cuya finalidad es favorecer la inclusión en la sociedad, en el ámbito laboral, así como en el educativo. Esto nos lo dice Collado y Jiménez en el 2017. Bueno, pues si nosotros nos damos cuenta, en realidad, ¿para qué me sirve la tiflotecnología? ¿Cuál es la función de esta? Simple y sencillamente, darnos los medios necesarios con la finalidad de que la tecnología sea utilizada adecuadamente. ¿Sí? Y bueno, pues aquí nosotros tenemos en realidad un sinnúmero de dispositivos, de herramientas, los cuales me van a permitir utilizar la tecnología de una manera adecuada o les permiten utilizar la tecnología de una manera adecuada. Porque recordando, hay que ser realistas. La tecnología siempre o normalmente fue diseñada pues para las personas que logramos ver. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros observamos tiene colores, es muy llamativo a nuestra vista, en realidad fue diseñada para eso, porque en realidad pues la percepción de todo o todo lo que percibimos, prácticamente el 80% es por nuestra vista, ¿no es cierto? Pero ¿cómo incluirlas a aquellas personas que no poseen, que no tienen este sentido? Y aquí pues tenemos un sinnúmero de herramientas, un sinnúmero de herramientas. Por ejemplo, pueden utilizar el sistema Braille, eh, pueden utilizar sistemas que les permiten determinar el espacio, probablemente si es que a lo mejor se van a topar con algo, hay algo frente a ellos, ¿no es cierto? Y así tenemos sistemas parlantes y tenemos un sinnúmero de herramientas y sistemas con la finalidad de que de poder pues utilizar a la tecnología de manera adecuada. Vamos a ver cuál es la tecnología aplicada a discapacitados visuales, pero ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hay que tener en cuenta de que las nuevas tecnologías se consideran el principal apoyo aplicado a los recursos educativos de estudiantes con discapacidad visual. Como ya les dije hace un ratito, el sistema Braille, ¿para qué me sirve o para qué le sirve? En realidad es la opción de acceso a la información, ¿cierto? Entonces, gracias al sistema Braille, ellos pueden tener el acceso a la información. Los sistemas parlantes, ¿para qué les sirven? Apoyan a la lectoescritura. Y las bibliotecas virtuales, que en realidad todo esto son tiflolibros o audiolibros, pues existen bibliotecas virtuales en diferentes instituciones, las cuales sirven a los estudiantes para poder descargar libros. Probablemente los libros no todos sean actualizados, pero por lo menos tenemos una pequeña percepción o por lo menos intentamos o se intenta de que el estudiante obtenga algo de información a través de los audiolibros. Bueno, aquí en Ecuador, según se establece el CONADIS, en el Ecuador se encuentran registrados 479.910 personas con discapacidad, de los cuales el 11.69% posee discapacidad visual. Estamos hablando de que aproximadamente 56.101 personas poseen discapacidad visual. Y en realidad em, es algo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, tenemos que tener pendiente de que no todas las personas poseen las mismas capacidades. Nosotros tenemos que, lógicamente, llegar al estudiantado de la mejor manera para que ellos puedan tener las mismas oportunidades. Vamos a ver, ¿cuál es la perspectiva de los invidentes referente al uso de las tecnologías? Bueno, aquí realicé una entrevista
fue aplicado a estudiantes con discapacidad visual y me permitió obtener la perspectiva del discente frente a la tecnología. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las preguntas? Bueno, una de las preguntas realizadas fue, ¿cuál es el impacto de la tecnología en los discapacitados visuales? De forma general, me supieron manifestar que el impacto de las TIC es positivo. Permiten el acceso a la información de forma autónoma. Ocurre de que ellos indican de que normalmente ellos se sentían pues un poco se podría decir, no tenían tanta confianza, ¿no es cierto? Porque en realidad les tocaba pedir ayuda y qué es lo que ellos quieren. Y creo que qué es lo que todas las personas deseamos, tener independencia. Eso es lo que siempre se requiere. Y ellos lo que más desean es tener independencia y poder hacer sus cosas adecuadamente. Dicen que la tecnología para ellos ha sido lo mejor que ha podido pasar, porque en realidad gracias a esto se pueden involucrar mucho dentro del medio. Otra de las preguntas aplicadas fue, ¿qué es lo que deberíamos de implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje para discapacitados visuales? ¿No es cierto? Y bueno, aquí aparece lo primero, capacitación a los docentes. Y en realidad aquí yo estoy totalmente de acuerdo. Ocurre de que eh, cuando yo fui al salón de clase, me di cuenta de que tenía un estudiante con discapacidad visual. Es una estudiante ciega. Eh, y bueno, para mí fue algo sumamente, me impactó, porque era la primera vez que iba a trabajar con una estudiante ciega y yo doy tecnología. Entonces mi primer pensamiento fue, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Bueno, entonces creo que sí, los docentes necesitamos capacitarnos de la mejor manera. ¿Para qué? Para poder saber exactamente cómo hacerlo, cómo utilizarlo, porque recuerden, una cosa es dar clases a una persona ciega, ¿no es cierto?, que no posee el sentido de la vista, que en realidad es muy complejo, o sea, no tiene esa percepción, a darle clases a una persona que tiene una deficiencia visual y que por lo menos puede ver en cierta parte. Entonces, todas las adaptaciones pues tendrían que ser de acuerdo a la necesidad. Esta parte, bueno, la parte de las adaptaciones pues tendríamos que nosotros ya ver un poquito más acerca de cómo tendríamos que ubicarla, qué es lo que tendríamos que hacer, qué deberíamos de implementar en un laboratorio, cuál es la finalidad de que el estudiante se sienta a gusto, de que el estudiante en realidad pueda desenvolverse solo, porque eso es lo que él realmente necesita. ¿Sí? Otra de las características, otra de las respuestas que también me supieron manifestar es que debería de implementarse la tecnología accesible en los laboratorios. Se deben de instalar programas lectores de pantallas para generar mayor facilidad en el aprendizaje del estudiante. En realidad, sí. Esto es uno de los recursos, una de las herramientas que se debe de implementar en los laboratorios con la finalidad de que el estudiante se pueda desenvolver adecuadamente. Bueno, otra de las preguntas realizadas fue, ¿qué herramientas utilizas para desarrollar tus actividades académicas? En los chicos pues me supieron manifestar de que para el desarrollo de actividades individuales utilizan el controlador de Vocalizer. ¿Sí? Este controlador pues es gratuito y bueno, tiene mucha interacción con la mayoría de programas. Les parece muy interactivo y es uno de los más utilizados. En realidad yo creía que utilizaban JAWS y en realidad dicen que ya JAWS lo están dejando un poquito de lado porque no tiene tanta interacción como Vocalizer. Y bueno, para el dispositivo móvil utilizan Tollback. Tollback en realidad es un recurso de Android, lo podemos activar en la configuración y les va a permitir navegar por todas las aplicaciones del celular. ¿Qué metodología utilicé aquí? Bueno, me basé en un enfoque cualitativo de corte documental basado en el paradigma de la teoría crítica y utilicé como recurso una entrevista. Recuerden que lo que estoy haciendo aquí es tener una perspectiva teórica del uso de la tecnología en personas con discapacidad visual para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Ahora, ya la parte aplicada pues tendría que ser como que en una segunda fase, como para saber exactamente cuál les ayudó más, que probablemente cuál es la herramienta que más les agrada, cuál es el que les ayuda más al docente y bueno, ya prácticamente la parte aplicativa. En este momento se realiza la
solamente la parte teórica, la perspectiva teórica como tal. ¿Cuáles son los resultados que obtuve? Bueno, los resultados que obtuve son los siguientes. En realidad, los recursos o las herramientas que normalmente utilizan es Solvac, que es un lector de pantalla para Android, es utilizado por su facilidad de navegación, lo utilicé durante un día, aquí aprendí a tener paciencia, porque en realidad el hecho de tener que escuchar todo, absolutamente todo lo que te dice, eh, te indica de que somos en realidad muy afortunados. Somos afortunados y tenemos que ser agradecidos por las cualidades que tenemos. Y bueno, me parece una herramienta muy, muy, muy buena, muy interesante, muy inclusiva para que los estudiantes o las personas con discapacidad visual pues puedan utilizar su dispositivo móvil. Otra herramienta que también utilizan los chicos, y bueno, también la probé, es NVDA. Es un lector de pantalla. Este es usualmente utilizado para páginas web, no quiere decir de que solamente se lo utilice en páginas web, pero es muy interactivo. Lo podemos utilizar, me reconoce absolutamente todo, me indica cuando voy a ingresar a Chrome, cuando voy a ingresar a Word, cuando voy a ingresar a, bueno, a cualquier tipo de aplicación. Me indica específicamente qué me dicen los cuadros de texto y bueno, todo lo que eh, me necesito para poder obtener la información o poder saber qué es lo que estoy haciendo. Y bueno, pues también tenemos Vocalizer, que en realidad es el controlador de NVDA, es interactivo, es amigable, posee varias voces disponibles. En este caso, pues podemos o se puede descargar el controlador en distintos idiomas, podemos tener voces como un poco más dulces, un poco más fuertes. Bueno, todo depende de la persona, ¿no? De cómo quiere escuchar a su ayudante o a su asistente. Si probablemente con una voz de mujer, probablemente con una voz de varón, entonces ya depende del discente o de la persona que desee utilizar el controlador de Vocalizer. JAWS, que antiguamente, bueno, a muchas personas también lo suelen utilizar, sigue siendo un lector de pantalla. En mi caso, pues en la investigación que yo realicé, los entrevistados me supieron manifestar de que poco lo utilizan, ya que no tiene mucha compatibilidad con todos los programas y pues la interacción con el usuario es limitada. Entonces, prácticamente la voz de JAWS es un poco más robótica y ellos desean escuchar a un asistente que sea un poco más interactivo. Tenemos también herramientas de Google. Dentro de las herramientas de Google tenemos el dictado por voz. Bueno, este dictado por voz es activado, está dentro de todas las herramientas de Google. ¿Y qué es lo que hace? Simple y sencillamente toma nota de todo, absolutamente todo lo que nosotros hablamos. El estudiante puede empezar a hacer un resumen, puede empezar a hacer una tarea y mientras sea texto, eh, dictado por voz, pues lo va a ir escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la facilidad de que se le da al estudiante en caso de que no tuviese un teclado, pues, braille, ¿no es cierto? Ya lo hace por dictado por voz. Y tenemos, pues, también otra herramienta que es el Chromebox. El Chromebox, que es un lector de pantalla, es un conector de Google y, pues, este fue diseñado solamente para leer las páginas de Chrome. Es muy interactivo, facilita la navegación, es muy rápido en realidad, pero solamente es para Google. Eh, en este caso, pues un conector de Google. Bueno, finalmente, pues hay que tener en cuenta de que aquí, en realidad, gracias al proceso de reflexión y análisis, lo que desean los estudiantes es tener un nivel de autonomía e independencia en el proceso de aprendizaje. Ellos quieren hacer lo que sus compañeros hacen, ¿cierto? A ellos se les complica un poquito la parte de realizar cuadros, la parte de realizar organizadores gráficos, porque lógicamente no todo te lo lee el controlador o la aplicación, pero eso no quiere decir de que no lo puedan hacer. Ellos lo pueden realizar un poco más lento, pero sienten la satisfacción de hacerlo. Otro resultado que también es muy importante es que en realidad la tiflotecnología influye de manera positiva o debería influir de manera positiva en la educación de los discentes.
con discapacidad visual, permitiendo que el individuo sea independiente, se logre insertar en el ámbito laboral, económico, social y educativo para la interacción adecuada con la sociedad. Eso es lo que se requiere, que ellos puedan interactuar adecuadamente con la sociedad, porque se están preparando, van a ser profesionales y probablemente las actividades las realicen de distinta manera, pero no quiere decir que no las hagan bien. Bueno, pasando a las conclusiones, tenemos de que gracias al proceso investigativo se determina que el uso de la tecnología facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con discapacidad visual. Disminuye barreras que se encuentran en el aula de clase, permitiendo desarrollar verdaderos procesos de inclusión en los que el conocimiento está al alcance de todos los estudiantes. Otra de las conclusiones es que, bueno, el uso de la tecnología en la educación no solo implica la introducción de herramientas, eso también hay que tener muy en cuenta, no solamente porque ya introduzco una herramienta y listo, no. Hay que también saber utilizar la herramienta, hay que hacer un diseño pedagógico, en realidad hay que saber prácticamente en qué fases la utilizo, qué tanta interactividad tiene, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta todo esto. Hay que ver también de que las APP contribuyen, perdón, en mejorar y facilitar el acceso a la información en las personas con discapacidad visual. Otra conclusión tenemos de que es importante entender que existe una sociedad diversa, con diferentes formas de pensar, aprender y actuar, logrando que el sistema educativo incluya esta diversidad, valorándola para generar las respuestas adecuadas en cada situación. Y finalmente, como diría Siemens, el aprendizaje reside fuera de nosotros, conectando conjuntos de información que nos permiten aprender más, asumiéndolo como la necesidad de adaptarse al medio tecnológico en el que nos encontramos, a través de la planificación, sin limitarse a las posibilidades que la tecnología ofrece. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es mi pequeña investigación. En realidad espero haber aportado un granito de arena. Bueno, pues hay que tener en cuenta de que nosotros y todas las personas podemos hacer lo que nos propongamos. Probablemente no lo hagamos de la misma forma. Probablemente muchos lo hagan un poco más despacio, otros lo hagan un poco más rápido, pero eso no quiere decir de que no lo puedan hacer. Todos tenemos habilidades y lo único que tenemos que hacer es simplemente creer y pensar de que en realidad podemos lograrlo. Muchísimas gracias. A ti, Mayra, agradecida, súper agradecida con tu ponencia. No te puedes imaginar la cantidad de activación que tiene el chat. Súper agradecida. Este tema ha sido esperado, de verdad. Es uno de los temas que más resuena en esta época. Mayra, tomamos dos preguntas, al igual que otros ponentes, y las siguientes quedan en el chat. Vamos con la primera interrogante. La primera interrogante la realiza Leonor Dillon de Venezuela. La formación y o capacidad para los docentes virtuales está contemplada en su conclusión o alguno de estos programas que usted pueda dar a conocer. Ya. En este caso, por ejemplo, por el momento pues tenemos que ya empezar con la educación virtual, ¿no es cierto? Verán, una de las herramientas que podemos utilizar y que en realidad yo utilizaba mucho con mi estudiante era pues las redes sociales, en este caso WhatsApp. Entonces todo, absolutamente todo lo hacía por audios y pues yo me comunicaba mucho con ella para poder tener esa interacción y cualquier pregunta, cualquier duda me la podía realizar. Entonces, a partir de eso, porque lo primero que hay que hacer es simplemente detallar específicamente qué es lo que se requiere. Y luego, pues lógicamente, ya ellos en casa tienen su lector parlante, tienen sus dispositivos, tienen sus recursos, tienen sus herramientas para poder estudiar, para poder realizar las actividades que cualquier persona normal, creo yo, las podría hacer. Pero siempre, por ejemplo, respecto a lo que son, como les dije hace un rato, respecto a lo que son cuadros, probablemente lo que son mapas conceptuales, cosas así, no se les hace tan sencillo.
lo devoran o prácticamente demoran mucho y son sencillos, ¿no? Pero en realidad la presentación y creo que el contenido, en realidad lo que necesitamos es lo que ellos saben, lo que ellos aprenden, lo que ellos realmente obtienen referente a la temática. Por acá la segunda interrogante nos las hicieron llegar por WhatsApp. Dice lo siguiente: ¿qué hay que hacer para que los gobiernos de manera mundial se interesen por implementar estos instrumentos para contribuir en la formación académica de las personas con problemas visuales? Ya. Bueno, aquí sí yo considero de que todos debemos de poner de parte, todos, porque en realidad en muchas ocasiones, porque no lo tenemos en casa, porque probablemente no es nuestra familia, lo dejamos de lado. Pero hay que sensibilizarse y tener en cuenta de que en realidad eh, nosotros somos su voz, ¿no es cierto? Nosotros somos los que podemos tratar de incentivar a través de redes sociales, a través de actividades, probablemente siendo un ejemplo, ¿no es cierto? Para que otras personas o desde otras partes lo puedan implementar. En realidad, pues, eh, tenemos que empezar nosotros. Nosotros creo que somos ese impulso, porque en muchas ocasiones, referente, por ejemplo, a mi estudiante, una persona callada, probablemente, bueno, tendrá su- sus razones, prácticamente no decía nada, no hablaba, entonces, para eso estamos nosotros. Nosotros creo que somos los que tenemos que tratar de indicar de que en realidad ellos también tienen que ser escuchados, de que en realidad ellos también tienen que ser parte de este proceso, de esta educación que es y debe de ser por igual para todos. Gracias, 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 Mayra. Súper agradecida por todos tus conocimientos y grandes aportes que has realizado el día de hoy a través de este congreso. No te puedes imaginar el chat como está. Ahorita cuando pases al chat, como todos los otros ponentes, puedes visualizar las felicitaciones, excelente ponencia, saludos y bueno, te quedan preguntas allí por contestar. De verdad, súper agradecida. De hecho, nosotros estamos trabajando actualmente para implementar la parte de integrar en nuestra revista tecnológica Docente 2.0 la parte de educación con discapacidad, para que ellos también puedan escuchar cada una de sus proyectos de investigación. Y esto es parte de, de sus proyectos que ustedes mismos han desarrollado a través de los videos. Muchísimas gracias, Mayra. Te invitamos a que pases al chat.